Medio ambiente, organización, identidades y territorios. Una entrevista, varias historias. Acá comienza un nuevo capítulo del podcast Tómate una entrevista, una producción de tomaterrojo.cl, medio independiente y con colores propios. Mi nombre es Alexander Panés, yo soy académico de la Universidad del Biobío y formo parte también de un centro de estudios acá, que es el Centro de Estudios Ñuble, de la misma universidad. Y en ese contexto es que estamos con este proyecto Fondesit de investigación, que es sobre agricultura y desigualdades socioecológicas en el Valle Central de Chile. Y más allá de empezar a quizás nombrar tantas cosas del proyecto, es solamente mencionar de que este punto de los hallazgos, de los estudios de calidad de agua, es un punto de la investigación mayor en curso, porque justamente yo creo que esto es aprovechando también la audiencia también que sigue a ambos medios y a los otros medios también que van a poder también colaborar con esta difusión. Nos parece importante ver esto como un problema de conjunto, no es un problema aislado, esto es un problema de un modelo de agricultura, un modelo agrícola que se basa en el rendimiento económico y en la agroexportación como su principio orientador y con altos impactos socioambientales, socioecológicos en los territorios, ¿no? Entonces, es en ese contexto que nosotros estamos haciendo este proyecto de investigación, que básicamente lo que tratamos de hacer es ver cuál es la permanencia y la aparición de nuevas desigualdades socioecológicas vinculadas a la agroexportación en el Valle Central. Y hicimos un foco principalmente en el caso de Maule y Ñuble porque son casos menos conocidos también, ¿no? Como que se ha visibilizado mucho la situación en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, sobre todo, por ejemplo, Petorca como este ejemplo emblemático, pero ¿qué está pasando en otros lados donde se están dando procesos que nosotros decimos de violencia más silenciosa y de larga duración también en torno a la agroexportación? Y bueno, hemos visto situaciones que son preocupantes respecto de desigualdades y acaparamiento en la propiedad de los derechos de agua, también en los beneficios normativos, principalmente de los propios otorgamientos de derechos de agua, pero también los subsidios de la ley de fomento al riego también, donde vemos también desigualdades en quiénes son los que se benefician. Aumentan los recursos para obras de riego, por ejemplo, pero el número de personas beneficiadas no aumenta, por lo menos en las regiones de Maule y Ñuble que estuvimos investigando. También relaciones entre el aumento también de la concentración de la propiedad de la tierra y también los lugares donde está creciendo la agroexportación. Y finalmente, con el creciente protagonismo del complejo agroquímico también en los territorios rurales, ¿no? Y ahí, bueno, un dato que nos compartía María Elena Rosas, ¿no? de RAPAL, de la Red de Acción contra los Plaguicidas en América Latina, y que fue parte también de esta denuncia, estuvimos colaborando bastante en conjunto, es que pasamos de, por ejemplo, de estar importando 26.000 toneladas aproximadamente de plaguicidas al año 2006 a pasar a 54.000 toneladas en el año 2023, más del doble. Hemos ido trabajando mucho en terreno en ambas regiones y empezamos, si bien no era un foco inicial del proyecto, a ver estas sospechas que había de personas habitantes, sobre todo de comunidades campesinas aledañas a grandes monocultivos, con sospechas respecto a la utilización y al aumento de agroquímicos y malas prácticas en dicho uso, ¿no? Y ahí es súper importante, por ejemplo, recuerdo mucho el testimonio de Sonia Solís, de la Mesa de la Mujer Campesina de Ñiquén, que decía, mira, a mí desde que se me instalaron de vecinos estas plantaciones, por ejemplo, de avellano europeo, a mí se me empezaban a morir las abejas, ¿no? Entonces, empezaban a haber alertas, ¿no? Respecto a que hay transformaciones y cosas que están pasando, ¿no? Sentimos un olor de estos líquidos, como se les llaman, ¿no? Estos líquidos que le botan en los huertos. Y fue en base a eso que entramos a hacer este estudio en los tres ríos, ¿no? En el río Putarán, Loncomilla, parte de la cuenca del Maule, en la región del Maule, en el río Ñiquén, que es parte de la subcuenca del río Perquilauquén en la región de Ñuble, ¿no es cierto?, en la provincia de Punilla, más al norte, y en el río Changaral, que forma parte de la cuenca del río Ñuble, en el caso también de la provincia de Punilla y de la región de Ñuble. En dos de los tres ríos encontramos este plaguicida de hurón, y en los tres ríos encontramos fosetil al, que es un fungicida. ¿Podríamos contarle a nuestra audiencia
¿Qué significa la presencia en estas cantidades también de diurón y de foselilal? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son también las preocupaciones que tienen las personas que habitan alrededor? ¿Qué significa en concreto tener estos dos plaguicidas en este muestreo? Partamos quizás con el fosetil, ¿no? Fosetil es un fungicida. Principalmente tiene que ver con el atacar hongos, ¿no? Que pueden estar presentes en algunos cultivos. Si bien lo que se ha visto es que la legislación, por ejemplo, europea lo tiene prohibido para el tema de la agricultura orgánica, está prohibido, se puede utilizar en otros tipos de agricultura, pero la agricultura orgánica está prohibida, ¿no? Su utilización. Es por lo que nosotros investigamos, tiene que ver con los impactos que genera a nivel de la vida acuática. También los ecosistemas acuáticos tiene impactos letales también en la fauna también marina, de los ríos, perdón, disculpa. Y en el caso de la salud humana, hay efectos también que se han visto principalmente de afectación en el sistema inmune, ¿ya? Eso en el caso de fosetil, ¿no? En el caso de diurón es lo que se llama como un herbicida, ¿no? Básicamente esta idea de la agricultura convencional de un mata-maleza, ¿no? Entonces se ocupa cuando se va a preparar el terreno para el cultivo, ¿no es cierto? Y para eliminar la llamada maleza. Entonces, en ese contexto, lo que tiene el diurón y lo que se ha investigado también, y por eso está prohibido en la Unión Europea, está catalogado como no aprobado, que es una forma elegante que dice la Unión Europea para decir prohibido, ¿ya? Y en el caso de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, también el año 2021 se llegó a la conclusión de que tiene potencial efecto cancerígeno, ¿ya? Por lo cual también se restringió su utilización. Y eso tiene que ver con que hay investigaciones recientes, desde el año 2015 sobre todo, de impactos que esto tiene a nivel de la reproducción celular y efectos incluso a nivel genético también de deterioro. Entonces, ¿qué quiere decir? Como justamente el cáncer tiene que ver con afectación a las células de nuestro cuerpo, sustancias como las que componen diurón también afectan, digamos, matando algunas células y también posibilitando la reproducción de otras. Justamente la que genera ese desequilibrio que lleva a algunos tipos de cáncer, ¿no? Y esas son las consecuencias, las investigaciones que han salido desde el año 2015 sobre el tema. Otro componente muy peligroso también, y por eso está denominado como un plaguicida de alta peligrosidad, son las afectaciones que genera el desarrollo fetal. También hay estudios que han dado cuenta de que la presencia con este tipo de sustancias puede afectar procesos de gestación de personas que consuman o que tengan contacto a este tipo de sustancias, ¿ya? Una cosa que en el caso del diurón también es bien peligrosa, tiene que ver con esto que se llama la alta persistencia, ¿no? ¿Qué quiere decir la alta persistencia? Es que tiene que ver, como dice la palabra, la persistencia, ¿no? La permanencia dentro de este componente, de este plaguicida, en diferentes cadenas, ¿no? En el fondo se puede utilizar en la tierra, pero eso va a llegar al suelo, se va a infiltrar y puede afectar las aguas subterráneas, va a permanecer en las aguas subterráneas, lo que consuman los peces va a estar presente también ese componente, quienes coman esos peces también puede estar presente, o sea, se mantiene, a pesar de que pase por distintas etapas, su presencia se mantiene, ¿no? Entonces también eso da cuenta de por qué es tan peligroso también un componente de este tipo. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, visita nuestro sitio www.tomaterrojo.cl. Aquí podrás escuchar esta entrevista, revisar reportajes, crónicas y notas que hemos publicado, porque somos un tomate con colores propios. Ustedes mencionan que el periodo en el que se suele ingresar este plaguicida en las plantaciones corresponde a uno distinto al que ustedes sacaron las muestras, lo que también es preocupante. ¿Tendría que ver con esta alta persistencia también? Sí, mira, es que yo creo que eso es una cosa que a nosotros nos preocupa mucho y que también como, honestamente, a mí particularmente me indigna la verdad. No sé, así como ya, no solamente saliendo del investigador, así como de que mira esto como desde el objeto científico, ¿no? Sino que también estamos atravesados también por
por situaciones éticas también, ¿no? Que ocurren. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos como jalado un hilo ya investigativo con esto de los agroquímicos y nos damos cuenta la ausencia y el vacío del Estado y el vacío también de conocimiento investigativo que hay sobre este tema. O sea, realmente en Chile el nivel de las investigaciones sobre contaminación por plaguicidas en los cuerpos de agua es escasísima, son muy pocos trabajos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros también... Entonces, eso da cuenta también de un cierto abandono también, ¿no? De la academia, del Estado en torno a estos temas, ¿no? Lo que nosotros también estamos exigiendo es que tienen que haber estudios también desde el propio Estado para tratar de entender cuál es el origen y en qué contexto están siendo utilizados estos plaguicidas y por qué están presentes, ¿no? Porque eso es lo que, la verdad, nosotros los identificamos, ¿no? Y como decías tú, lo identificamos en el periodo de marzo a abril, ¿no es cierto?, de otoño, siendo que su utilización habitual es en primavera, ¿no? Entonces pasaron por lo menos aproximadamente 6 meses y está esta presencia. Una presencia por sobre el límite de detección, que quiere decir de que acá no son un par de gotitas, digamos, que se cayeron al río, sino que la presencia es significativa para que esto esté detectado en la muestra que nosotros mandamos. Entonces, eso da cuenta de que hay malas prácticas en la utilización. No sabemos si es por la persistencia del propio agroquímico o también porque se están utilizando en otros periodos. Eso es parte de lo que necesitamos que siga siendo visibilizado, investigado y denunciado, ¿verdad? Volviendo a lo ético, hay un planteamiento también que ustedes realizan de la desactualización que existe en cuanto a políticas públicas en Chile, también teniendo tan de cerca que estos componentes en ciertos países están prohibidos derechamente o están también prohibidos para el uso agroecológico, pero que hay un paso más allá de parte de lo estatal hacia el funcionamiento de la agroindustria, que finalmente es quien se opone a poder llegar a una legislación que sea más transparente en este uso y que en definitiva también nos iguale como humanos a quienes viven en Europa, ¿no? Como un término ético básico. Sin embargo, no es lo que pasa, por eso tenemos que gracias a investigaciones como las de ustedes, que se dan a conocer distintas denuncias muy graves para la salud humana y ecosistémica. Y en esto consultarte, ¿qué pasa que no podemos avanzar hacia legislaciones que den el ancho y que tengamos todavía que estar regidos por eh, texto escrito hace más de 30 años? Consultarte eso, ¿qué es lo que te parece a ti? Sí, bueno, yo creo que esa pregunta es clave de cómo hacérsela, ¿no? Porque, como tú decías, nosotros, claro, cuando empezamos a jalar este hilo, ¿no? Empezamos a ver, bueno, está estos niveles de detección, que es lo que dice la norma, ¿no? Sobre la presencia. Entonces llegamos y realmente, no, es que no hay norma, no hay norma de calidad de aguas respecto a la contaminación de plaguicidas. No hay norma en Chile de eso, ¿no? Lo que tenemos son esta norma, la 1333, que es la que tú mencionas del año 78, que es una norma general sobre la calidad de agua, ¿no? En aspectos físico, químico y biológico. Y ahí dice de que los plaguicidas no tienen efectos dañinos en el agua de riego, ¿no? Entonces, de ahí para adelante uno ve como una ausencia, unos vacíos legales tremendos. Hay como una carcasa, digamos, un poco muerta en ese sentido de la normativa, ¿no? Y por eso nosotros exigimos, bueno, necesitamos que se hagan normativas, ¿no? Así como frente a estas denuncias necesitamos normativas primarias y secundarias de agua, sobre calidad de aguas como unas cosas mínimas, ¿no? Pero ahí yo creo que vamos al tema de la pregunta particularmente, porque ¿por qué, por ejemplo, tenemos en el año 2018 ingresado un proyecto de ley así que se presentó con bombo y platillo, ¿no? En el Parlamento respecto a la regulación y la prohibición de los plaguicidas de alta peligrosidad, ¿no? De ahí recuerdo particularmente a la senadora Jimena Rincón, que estaba así como muy ahí, digamos, adelante con el tema de la normativa y todo, y no ha pasado nada, ¿no? No pasa nada con esa normativa, con esa promulgación, esa discusión, esa aprobación de esa ley, ¿no?
Yo creo que efectivamente el tema no avanza por una cuestión política, ¿ya? Y acá me juego opiniones personales, ¿no? En esto. Yo creo que en el fondo ahí tenemos una clase política de que está haciendo como que hace cosas sobre esto, ¿no? Como una simulación, ¿no? Hacemos como que estamos haciendo para que en la presentación, por lo menos en la foto inicial, quienes son nuestros electores y electoras, piensen sobre todo los que son de comunas con participación de territorios rurales, componente ruralidad, así como que estamos haciendo algo para protegerles, pero a la hora central, donde las papas queman, no estamos haciendo los esfuerzos, no estamos jugándonos lo que se requiere. Y eso no es solamente un tema de una falta como de convicción personal, sino de que hay otros intereses que están prevaleciendo, ¿no? Y ahí es larga la cadena, ¿no? Porque no es solamente el tema de los intereses de los productores en particular, de grandes empresarios agrícolas como los que están en los huertos, ¿no? Que están con el tema de los monocultivos, sino que son quienes comercializan esto, quienes exportan esto y quienes fabrican esto, ¿no? O sea, en el caso de Diurón, por ejemplo, ¿quién está detrás de Diurón? Está Anasac, digamos. ¿Quién lo produce? Syngenta, ¿ya? No estamos hablando de, para quienes quizás no lo conozcan, pero no estamos hablando de pequeñas empresas, digamos, del rubro agrícola, estamos hablando de grandes multinacionales que están involucradas en el complejo agroquímico, ¿no? Donde hay un lobby tremendo de parte de estas empresas también para presionar el que se flexibilicen las legislaciones y idealmente no existan estas legislaciones en los estados. Entonces, es ese nivel, digamos, de presión corporativa a nivel internacional que está metido en este tema, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Y ahí políticamente hay un tema también fundamental que a propósito de cómo partíamos la conversa, que tiene que ver con lo que pasa con los territorios rurales en Chile, ¿no? Por ejemplo, los estudios que se habían hecho respecto a las contaminaciones y los efectos de los plaguicidas en la salud, principalmente de dónde venían, de las agencias de calidad que se preocupan por la producción de alimentos que van a ser exportados, ¿ya? Ahí como que nos preocupa, digamos, de que la perita, de que la cerecita, de que el arándano, digamos, vaya bonita y limpiecita, ¿no? La población acá en Chile, eso ya es segundo orden. Y quien está viviendo ahí aledaño, la vecino que está al lado de ese huerto donde se está botando el plaguicida, importa menos, ¿no? Entonces tiene que ver con un tema estructural de vidas que importan menos que otras, ¿ya? Y donde se está realmente haciendo, lo decía en un inicio, una violencia silenciosa y de larga duración. Por ejemplo, ahora que se está hablando tanto de la violencia, ¿no? Hoy que ha aumentado la violencia, que el Estado tiene que hacer algo respecto a la violencia. Esto es profundamente violento, ¿no? O sea, de que en algún tiempo más estemos llenos de casos de cáncer, ¿ya? De problemas de desarrollo fetal. Y de repente digamos, oye, ¿cómo llegamos a esto, no? Fue por esta violencia de acción y omisión del Estado y estos agentes privados también en esto. Tomaterojo.cl es parte de ANAMIC, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación Independientes y Comunitarios. Respecto a esta violencia silenciosa que ustedes denuncian frente al Ministerio de Obras Públicas, en particular la Dirección General de Aguas, ¿qué es lo que esperan de este organismo tras conocer de estos antecedentes? Bueno, yo decía toda esta ausencia normativa y todo, pero bueno, tenemos algo de institucionalidad y no es cierto, y en ese sentido, particularmente, ¿cuál es la entidad que regula el tema de la calidad de agua? Es la Dirección General de Aguas, ¿no? Entonces, lo que le estamos pidiendo a la DGA, y por eso hicimos más allá de una carta, ingresamos una denuncia como para denunciar una infracción respecto a la calidad de agua, es que se vaya a estos 3 ríos, por lo menos en estos 3 ríos, ¿ya? Pensando que esto tiene que ampliarse. O sea, conversábamos, por ejemplo, ayer con dirigentes también de Anamuri que están en zonas del Maule del Norte, ¿no es cierto?, del Maule, como la comuna de Teno, ¿no?, provincia de Curicó, o de O'Higgins, ¿no? Y también nosotros no sabemos lo que decían.
no sabemos, no tenemos información de lo que está pasando con los ríos, ¿no? Y la contaminación de plaguicidas. Entonces sabemos que esto tiene que ampliarse, pero particularmente la denuncia va a que en estos 3 ríos donde encontramos estos resultados, se fiscalice particularmente, se amplíen los resultados de lo que se está haciendo, de lo que hicimos nosotros, porque fue algo acotado, tomamos algunas muestras nomás, que se tomen más muestras en distintos momentos del año también, y lo que esperamos también es que por lo menos acá hay una cosa que sí se puede hacer, y yo creo que es importante interpelar a la Dirección General de Agua y interpelar al Estado y al gobierno, ¿ya? Porque yo me comentaba este proyecto que está durmiendo ahí en el Congreso respecto a los plaguicidas de alta peligrosidad, que bueno, hay todo un tema de las voluntades políticas y las votaciones y toda esta dinámica rancia, digamos, del Parlamento, pero acá la elaboración, por ejemplo, de normativas secundarias que regule y que restrinja la utilización de ciertos plaguicidas que son de mayor peligrosidad y su contaminación en los ríos del país, eso sí es una potestad de la Dirección General de Agua. Y sí es una potestad del Ejecutivo. El gobierno de Gabriel Boric podría instruir de que se elaboren normativas respecto a este tema, y eso restringe y regule la contaminación de las aguas con plaguicidas, ¿ya? Eso es algo concreto y algo que se podría hacer en esta gestión, que se plantea desde lo ecológico y toda esta narrativa que sabemos que plantea el gobierno actual. Estamos conversando con Alexander Panés, académico de la Universidad de Biobío y parte del equipo investigador del proyecto Agricultura y Reproducción de Desigualdades Socioecológicas en contexto de crisis hídrica, un análisis sobre la expansión de la agroexportación en el Valle Central de Chile. Dentro de los distintos gremios que hemos ido siguiendo también, que son dueños del país, dueños del territorio, hablamos de forestales, hablamos de la minería, pero también se nos va de lo cotidiano a hablar de la agroindustria, y es fundamental para conocer el orden económico, el poder también que esta industria tiene en nuestro país, y apuntar tanto a la Sociedad Nacional de Agricultura como a empresas que hacen parte de ella, a través de marcas que podemos encontrar fácilmente en el supermercado, marcas que encontramos en Home Center, como lo es Anasac, que tienen sus productos para esta comercialización abierta, pero que también su fuerte está en el trabajo industrial que se desarrolla a lo largo del territorio rural de nuestro país. Hablemos un poco para ir cerrando la entrevista, Alexander, sobre cómo ustedes llegan como equipo investigador a la conclusión de que esta violencia silenciosa debe darse a conocer, y que vamos a ir a estos ríos en específico a los que ustedes acudieron para poder levantar estas investigaciones, porque hay predios alrededor, porque hay un contexto sociopolítico que ustedes vieron preocupante. Cuéntanos un poco de la decisión. En general es como, pareciera que fuera difícil buscarle la pista a la agroindustria, ¿no? Como que es un actor que está mucho más como fragmentado en el territorio. No es como que tenemos Anglo American al lado y es como la super empresa minera o Minera La Escondida y está ahí, o Forestal Arauco, ¿no? Son muchos predios, algunos ni siquiera se saben cuáles son los dueños de la empresa agrícola. La cadena es mucho más compleja, ¿no es cierto?, de contratistas, de comercializadora, exportadora y todo, ¿no? Pero nos parece de que sí es totalmente un actor protagónico en la transformación del territorio y del campo en Chile en general, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer es justamente poner atención en otros territorios fuera de lo que se suele hablar de los conflictos más emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, yo estuve muy involucrado en el conflicto en Petorca. Entonces, por ejemplo, el presidente de ese tiempo de la Asociación Nacional de Agricultura, que bueno, Antonio Walker, ¿no? Mencionaba, no, este es un problema puntual, esto es una excepción de una gestión y toda una acción que hace la agroindustria que ha sido altamente exitosa, ¿no? Y así es como se vende también al exterior. Una transformación productiva espectacular, un protagonismo en el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, como una historia de mucho éxito, ¿no? Entonces tratamos de salir quizás de todo esto como la herida más abierta, heridas más abiertas, y tratar de ir a cosas que están mucho más subterráneas.
Y en eso de lo subterráneo, tratando de ver algunas sutilezas, fue que empezamos a ir a terreno y empezar a ver como la expansión muy fuerte de algunos actores, ¿no? Entonces, particularmente en algunos de estos territorios llegamos a propósito de los monocultivos de avellano europeo, que bueno, esa es toda una transformación también muy grande que está ocurriendo, muy reciente, que está concentrado en la región de Maule, pero en Ñuble ha sido también, y en la Araucanía, no hemos podido, nosotros no estamos en la Araucanía, pero en situación de mucho cuidado también en la Araucanía con esto, y también en la relación con comunidades mapuche. Bueno, ahí está Juan Sutil, digamos, de lleno, un poco de ejemplo en ese tipo de cosas, de inserción, como de modernización productiva en comunidades mapuches, fomentando la agroexportación, pero llegamos al avellano europeo por el creciente aumento que tiene este monocultivo. Y, por ejemplo, para que se vea esto como bien concreto, en el caso del río Ñiquén, los puntos donde empezamos a extraer, llegamos por sospechas de una familia, ¿no es cierto?, que, bueno, por todas estas situaciones también de visibilidad, también se mantiene en anonimato, ¿no?, que nos planteaba de que están rodeados de hectáreas de avellano europeo, ¿no? Y que ellos sentían de que hay, por ejemplo, a veces un olor extraño, de que hay animales, pues sobre todo las abejas en la ruralidad son también un animal, también un sensor también de transformación climática, ecológica muy fuerte, ¿no? Entonces nos decían también como cosas que se daban cuenta a propósito de la población de abejas, ¿no? Y había estas sospechas del tema de los plaguicidas, ¿no? Entonces, fue por eso también que realizamos una acción así. No podemos concluir, porque en el fondo la presencia está en el río, ¿no es cierto?, de que de la contaminación, por ejemplo, con Yurón es por estos cultivos de avellano europeo, pero yo creo que es un tema de mucho cuidado que está pasando, porque imagínate en ese lugar, una familia que está rodeada, tiene por el lado oeste 150 hectáreas de avellano europeo, por el otro tiene casi 180 hectáreas de avellano europeo. Están acorralados de este monocultivo. ¿Quiénes son los propietarios de ese monocultivo? A diferencia de otros lados, pero particularmente en Ñiquén, los propietarios son Agrichile. ¿Quiénes son Agrichile? El grupo Ferrero Rocher, que son los Nutella, Kinder Sorpresa y todas estas cosas, ¿no? Ellos son directamente los propietarios porque en esta misma comuna, en San Gregorio, construyeron su primera planta de secado de avellano, ¿no? Entonces, y que son los que comercializan y exportan casi el 99% de toda la avellana europea que se producen en Chile, ¿no? Entonces, hablamos de esta magnitud, ¿no? De esta magnitud, de este protagonismo y de este poder, en definitiva, que tienen estas entidades privadas. Un problema que sin duda nos va a tener con expectación de las noticias y las respuestas que pueda entregar desde la Dirección de Aguas, que es uno de los primeros, de las primeras instituciones interpeladas a través de este estudio que sigue en construcción, ¿no, Alexander? Sí, nosotros estamos, bueno, este es un estudio que está en proceso de publicación de un artículo científico, ¿no es cierto?, que es como también lo que forma parte también de esta actividad desde la universidad, pero justamente frente a la gravedad y también la ausencia de investigación sobre este tema, vemos que es necesario seguir avanzando y no solamente quedarse, o sea, yo creo que también acá en las universidades no nos podemos quedar solamente en el paper, digamos, científico ni cosas por el estilo, y por eso es que también fuimos también a participar y hacernos parte de esta denuncia. Creemos que hay una incidencia pública que también tiene que hacer la universidad respecto a esto y vamos a seguir también en esa senda. Muchas gracias, Alexander, por tu tiempo, por la claridad con la que nos explicas temas que pueden ser complejos, pero que tienen que ver con el quehacer rural, una problemática que viven personas que además no están cerca de beneficiarse de todo esto tan grande que mencionan y que promocionan como la agroexportación, sino que no solo se les deja afuera, sino que se les perjudica de sobremanera su salud, sobre todo en el ecosistema en el que viven, en los cambios del territorio. Así que agradecida de tu tiempo y espero que podamos seguir conversando a medida que avanza el estudio para también ir conociendo cómo les responden, sobre todo, y cómo
seguimos mirando y abriendo, tirando un hilo, y qué es lo que puede salir de eso, todavía no lo conocemos. Muchas gracias por la entrevista, Fresia. Esto fue Tómate una entrevista, podcast producido por tomaterojo.cl, medio independiente y con colores propios.